Bueno, vamos a dar comienzo a este taller sobre manejo de borreras y gonfrenas. Le pusimos cómo empatar con borreras y gonfrenas porque creemos que estamos perdiendo la mayoría de los partidos, así que empatar ya sería una victoria. Eh, por si no me conocen, yo soy Martín Marcetti, soy el que coordina el programa de REM de maleza resistente a Presid. Y el disertante que nos va a estar acompañando con esta temática es Eduardo Cortés, ingeniero agrónomo graduado en la Universidad Nacional de Villa María, especialista en cultivos extensivos de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente está cursando un posgrado en Ciencias Agropecuarias de la Facultad de Ciencia Agraria de la Universidad Nacional del Litoral. Es profesional de INTA, de la Agencia de San Francisco, coordinador y editor de Infoplagas, monitoreo de plagas y maleza en soja y coordinador de practicanatos y pasantía de alumnos de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Villa María, de la del Litoral y la de Nacional de Córdoba. Así que bueno, supongo que habrán ido a otros talleres ya, pero saben cómo son las reglas, una presentación corta, breve, para después que ustedes puedan hacer preguntas. No se puede fumar, apaguen los celulares y levanten la mano para preguntar. Gracias. Bien autoritario. Ni fumar ni tomar, dice. Bueno, gracias Martín y agradecido por la invitación. Bueno, el título lo puso Martín, así que cualquier cosita le echan la culpa a él. Vamos a ver, gonfrena y borreria, cómo salir empatado. Vamos a ver algunos aspectos básicos. Yo trabajé más que todo en gonfrena, o sea que muchas de las cosas que vamos a ver lo van a ver más en gonfrena que en borreria. Pero se comparten prácticamente los mismos productos, así que podemos generalizar en ese caso. Bueno, este es el mapa de distribución que está hecho muy bien por la gente de la REM, el mapa de distribución de gonfrena y de borreria. Ahí lo único que hay que hacer una diferenciación en el ciclo de vida de gonfrena pulchela, que es anual. Esta distribución, la verdad que preocupa desde un sentido de que son malezas tolerantes, no solo malezas tolerantes a glifosato, sino que son malezas tolerantes a hormonales y a otros herbicidas. Y eso realmente es lo que uno por ahí tiene como preocupación, porque si fuera tolerante a glifosato, bueno, podría controlarla con otros herbicidas, pero realmente de todos los herbicidas que probamos, tolera todos. Vamos a ver algunas diferencias y similitudes. Similitudes es que el problema de las gonfrenas, particularmente del problema de gonfrena perennis, es el desarrollo del silopodio. Gonfrena pulchela también desarrolla un silopodio, por supuesto, pero ese silopodio tiene una menor capacidad de rebrote, y borreria también desarrolla un silopodio con algunas características distintivas de lo que es gonfrena, ¿no? Vuelvo a aclarar que gonfrena pulchela es anual, eso lleva otro manejo, digamos, ¿no? Estas, si podríamos ver alguna similitud entre gonfrena y borreria, gracias a Dios, es que tienen un poder germinativo muy bajo. Este es un trabajo que tomé del ingeniero Francisco Cosi, pero también nosotros lo hemos hecho en la agencia ahí en San Francisco, y también nos ha dado bajo poder germinativo. Que tener un bajo poder germinativo no significa que nazca más o menos, porque en realidad lo que interesa es la viabilidad, ¿no? Y gonfrena pulchela, que sí produce un montón más de semilla, que sí tiene picos muy marcados de semilla, pero tiene una menor capacidad de rebrote, como yo le dije anteriormente. De ahí es que nosotros, si nos tuviéramos que preocupar, nos preocuparíamos más por gonfrena perennis y por borreria que por gonfrena pulchela, así a priori. Este es un trabajo que le robé, le pedí, que justo está Ignacio acá, así que me va a perdonar,
pero es un trabajo muy lindo en Gomphrena perennis y presenté este trabajo donde podemos ver la temperatura en la cual nace, la amplitud térmica y la profundidad, ¿no?, a la que nace la mayoría de las semillas, que si por ahí podríamos ver los datos de Pulchela y los datos de Borreria son muy similares, muy similares. Entonces tomé este trabajo que está bueno. Y este trabajo a mí, ¿qué es lo que me permite ver? Si yo pudiera conocer cómo se distribuye esta curva en mi zona, yo puedo saber si Gomphrena perennis o si Borreria o si Pulchela puede llegar a nacer el 15 de agosto, el 1 de septiembre, el 15 de septiembre, el 1 de octubre, sabiendo las temperaturas con las que nace o las diferencias de las temperaturas alternadas, yo puedo prever nacimientos. Y lo que es más interesante también, y que es lo que uno ve, porque con este gráfico, el tercer gráfico, que es los nacimientos según las profundidades, es lo que uno ve generalmente en los lotes. Si uno hace rotaciones cada 3, 4 años, coloca gramíneas, prácticamente los nacimientos de Gomphrena y de Borreria son muy pocos. Fíjense ustedes que prácticamente el 90% nace en el primer centímetro. Y esto yo vengo de dar uno de gramíneas hace un rato y le podía poner esa misma curva y es lo mismo. O sea, ¿qué estamos hablando? Que la mayoría de las malezas de las que tenemos hoy en día tienen predilección por el primer centímetro, incluso menos todavía, ¿no? Entonces, si yo puedo rotar y si yo puedo agregarle a mi lote cobertura, yo seguramente voy a tener impacto sobre los nacimientos. Eso como primera medida. Los momentos de intervención de Gomphrena y de Borreria. Esta es la única maleza, las únicas malezas que no tienen intervención con post emergente. O sea, yo tengo para estas 3 malezas, principalmente para Gomphrena perennis y para Borreria, yo tengo que hacer todos los deberes en el barbecho y presiembra y en los preemergentes. Después no tengo chance de tener alguna posibilidad de éxito con ninguna de las 3. En el barbecho y presiembra, nosotros, más allá de los herbicidas que ustedes van a ver, que después yo, si quieren, se los detallo, lo que estamos haciendo nosotros de hace años que venimos trabajando con Gomphrena perennis, estamos subiendo la dosis de hormonales, pero principalmente bajando el tamaño de aplicación. Y con esto estamos viendo no solamente que tenemos un mayor control, sino que el rebrote es menor. La realidad es que la mayoría de la gente aplica Gomphrena en el inicio de floración y también muchas veces aplican Borreria en el inicio de floración. Entonces es una condición que prácticamente no podemos, ni podemos llegar a un 60% de control. Si ustedes harían un promedio, de los tratamientos de los 15 centímetros de altura y del inicio de floración, hay un 20% de diferencia entre uno y otro. Y esto realmente para estas malezas es un montón. Entonces, como primera medida para estas malezas, principalmente, ya le digo, para perennis y para Borreria, porque tienen mayor capacidad de rebrote que Pulchela, son más, para ponerlo en criollo, son más duras. Empecemos a aplicar con tamaños mucho más chicos, 15 centímetros, por supuesto, démosle a esa Gomphrena o démosle a esa Borreria una buena densidad para que pueda tomar bien el producto. La utilización de glifosato y hormonales como base. Nosotros estamos utilizando 1,5 litros de 2,4-D a salamina y después, según el cultivo al que vaya mi lote, puedo elegir o hacerlo con atracina, o hacerlo con metribuzin, o hacerlo con imazaquín, o hacerlo con percutor, como está hecho acá, que realmente nos dio muy buen resultado,
o hacerlo con picloram, depende a lo que vaya mi lote. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con esto? Más allá de tener un buen tratamiento para gonfrena, también con algunos de los residuales que yo les mencioné, algunos son residuales, otros no, también tengo efectos sobre los nacimientos. Ya le digo, gonfrena y borreria, gonfrena perennis y borreria tienen muy pocos nacimientos. Entonces, si yo puedo trabajar con residuales, prácticamente no tengo que tener ningún problema en el control de las dos. Por supuesto que borreria tiene menor, digamos, los controles, la eficacia sobre borreria es menor. A esto nosotros siempre en los lotes complicados, estoy hablando, siempre hemos planteado hace el 2009, para que ustedes vean, este es el tamaño para mí que hay que aplicar como tamaño límite gonfrena, donde yo tengo un buen tamaño como para que tenga una eficacia el herbicida e incluso en los ensayos que hemos hecho con este tamaño y después hemos aplicado doble golpe, hemos visto muchos silopodios muertos, o sea que tenemos buen control. Ahora, si lo hago sobre este tamaño, seguramente voy a tener rebrotes y seguramente no voy a tener silopodios muertos. En el ensayo que hemos hecho nosotros en la zona de San Bartolo, que es 50 kilómetros al oeste de San Francisco, que hoy por hoy se determina la capital de la gonfrena perennis, le hemos contado hasta 240 silopodios por metro cuadrado, para que ustedes se den la idea de la magnitud que puede llegar a tener. La pregunta sería, ¿por qué llegaste a tener 240 silopodios por metro cuadrado? Por metro cuadrado estoy hablando. En ese momento el productor, antes de que, por desconocimiento o por lo que sea, su dosis de base era 2,5 litros de glifosato al 48 y 500 de 2,4-D. Para una gonfrena eso es como regarla, digamos. Y nunca se trabajó con residuales. Y bueno, eso es un problema y es lo que debemos tener en cuenta. Lo que sí nosotros sugerimos, y esto no está registrado por ninguna empresa en esta maleza, es la utilización del doble golpe. A nosotros nos funcionó realmente muy bien, con cualquiera de los productos. Potencia los tratamientos entre un 20 y un 40%, depende qué tratamiento, ¿no? Digamos, a los tratamientos que dan mayor porcentaje de control, los favorece menos, y a los tratamientos que dan menos los favorece más, por supuesto. Pero es una alternativa muy buena, a mi entender, y de hecho en este ensayo que presento yo es lo que le comentaba anteriormente, que hemos visto mucha muerte de silopodio. Esto es una foto, por ejemplo, del ensayo, y esto es una foto de lo que puede ser el doble golpe. O sea, estamos eliminando prácticamente a priori el 100%. Después veremos qué es lo que rebrota, pero hemos tenido hasta 45 días de buen control con esta maleza, y gonfrena lo que tiene también es que no tiene mucha capacidad de competencia sobre los cultivos. Entonces, si yo pudiera a este lote ponerle un sorgo, o pudiera ponerle un maíz, inclusive este venía de maíz, pero digo, o poner una soja y achicar las líneas, el entresurco, seguro que voy a tener competencia, y a gonfrena le afecta esa competencia. En el caso de los preemergentes, voy a poner dos ensayos, uno de Diego Ustarroz, del INTA Manfredi, y otro de Julián Oliva, que es de la Católica de Córdoba, pero básicamente pongo estos dos que tienen ensayo en diferentes lugares, para que ustedes vean que todo lo que son las triacinas solas o en mezcla y los ALS son lo que mejor funciona para el control de gonfrena. En este caso el control de gonfrena pulchela, porque uno cuando hace los controles de preemergente de gonfrena pulchela es donde realmente ve, por la explosión que tiene en su nacimiento, lo que realmente ve
la diferencia entre los controles. Si uno hace, como nos tocó hacer sobre Gomphrena perennis, uno ve la verdad muy poco, porque como el nacimiento es muy poco, entonces uno no puede apreciar bien la diferencia. Esto es interesante, y después si a nosotros nos queda Gomphrena pulchela, bueno, podemos hacer, en el caso que tengamos posibilidad antes del cultivo, podemos hacer un desecante, y si no, también una buena estrategia para el control de Gomphrena y el control de borreria es hacer maíz, porque yo tengo muchas herramientas. O sea, puedo hacer en presiembra, puedo hacer glifosato 2-4 días tracina, y después puedo sembrar un maíz CL y puedo hacer una aplicación postemergente con glufosinato amonio. Funciona también muy bien el EQIP. Aquí, como vimos, funcionó muy bien lo que es percutorantes. Entonces yo tengo herramientas como para poder paliar este problema. Esta foto me encantó, por eso se la pedí a Julián. Diferencias de manejo. Fíjense, puedo no hacer nada y tener un jardín y dejar contento a la señora, o puedo hacer preemergentes, barbecho, presiembra y preemergente, y tener un cultivo de soja muy bueno. Para cerrar las consideraciones finales, y después vamos a las preguntas, reducir el banco de semillas del suelo, principalmente en Gomphrena pulchela, porque es, como dijimos, la que más tiene explosión. Para ello, las ALS y triacina solas o en mezcla, yo aconsejo mezclar. Son efectivas para controlar los nacimientos. Los rastrojos en superficie colaboran en la reducción de los nacimientos, eso es para todas las malezas. Aplicar herbicida en la dosis recomendada, también siempre lo digo. Y empezar a bajar, por supuesto, el tamaño. Performar en la mezcla de los herbicidas. Y evaluar fecha de siembra, espaciamiento, variedades híbridos y arquitectura de planta. Esto es importante en Gomphrena y en borreria por la competencia que yo le decía. Como son malezas que, si bien tienen alta capacidad de rebrote, no tienen alta capacidad de competencia para con los cultivos. Entonces, aplicando preemergentes o haciendo barbecho, presiembra y aplicando preemergentes, y quizás estrechando el surco o sembrando algún cultivo que le cubre y le compita bien, yo puedo manejar tranquilamente esta maleza. Y por último, bueno, quiero invitarlos a la reunión de ASACIM, Maleza 2015, que se va a hacer el 9 y el 10 de septiembre. El 8 hay cursos de precongreso que calculo que se pueden anotar todavía. Así que es una reunión que se organizó hace un par de años. Acá Martín es tesorero seguís siendo, ¿no? Revisor de cuentas, ya lo bajaron. Es una oportunidad muy buena para aprender más de malezas, y bueno, y también si pueden ir a los talleres de precongreso, hay muchos destacados especialistas, así que bueno, está bueno para que lo aprovechemos. Bueno, muchas gracias por la participación. Para vos no, Mariano. ¿Hay micrófono? Sí. Eduardo, ahí en los últimos ensayos que mostraste de Diego y de Julián, no veía el écido-metolaclor, con el cual nosotros tenemos buenas experiencias en el control preemergente de Gomphrena, que me parece que sería bueno mencionarlo porque también ayuda a reducir el riesgo de resistencia, siendo que si usamos ALS y triacina, por ahí el riesgo es más alto que usando una clorocetamida. Y además porque la combinación para la zona centro de Córdoba es ideal porque las gramíneas también. Las gramíneas. Sí, la verdad yo puse eso. Perdóname, sí. Concretamente, ¿qué visión tenés vos del producto? Sí, nosotros hemos probado el metolaclor, pero en perennis, y en perennis la verdad que el control es muy bueno, de prácticamente cualquiera. Yo esos ensayos los tomé de ellos dos porque tienen más ensayos ellos y seguro que lo deben tener el metolacloro. La verdad que no, disculpa por no haberlo puesto, pero... No, nosotros lo usamos, justamente nosotros lo probamos en unos trabajos que yo estaba haciendo para
mis estudios, lo probamos en la zona de San Bartolo, pero funcionaron bien todas. Digamos, con perennis y con borreria no vamos a tener problema de semilla. No vamos a tener problema. Hola, Eduardo. Una consulta. ¿Hicieron algunas pruebas? Ya sé que no, a lo mejor no es el ámbito, pero ¿hicieron alguna prueba con alguna labranza? Porque nosotros, en nuestro caso, yo soy de San Justo, probamos con un disco y atrás un cultivador de campo y la verdad que el control fue del 100%. Y era un lote que estaba minado y ya lleva 3 años que la tenemos controlada por la labranza fue. ¿Me permitís vos? No, sí, en realidad sí no lo comenté. Nosotros lo hicimos 2 años, incluso en uno de los ensayos en ese ensayo que yo le comentaba que tenía 240 plantas por metro, copiamos el mismo ensayo en directa, le hicimos pasar 2 manos de disco y aplicamos los mismos ensayos y no tuvimos que aplicar el doble golpe, porque la reducción fue, la verdad que muy drástica. Lo que pasa es que, a ver, y después lo hicimos en otra localidad y también nos funcionó muy bien, que no sé si veían ahí algunos silopodios descalzados, bueno, son fotos de ese lugar. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, digamos, para vos llegar a esa situación es porque realmente o lo tomaste al lote totalmente abandonado o nunca le diste bola a la gonfrena o a borreria, digamos. Porque son malezas que no tienen, sacando pulchela sí, porque tiene mayor explosión, pero son malezas que no tienen una generación o una explosión como pueden ser otras, como puede ser un amaranthus. Digamos, amaranthus, si vos haces más o menos las cosas, podés llegar a tener explosión de nacimiento. Esto es muy raro, digamos. Incluso donde vos haces rotaciones, prácticamente la eliminás, porque como vas trabajando con distintos modos de acción, pones atracina, pones metalocloro, haces un paraquat, pones un diclosulam, pones un sulfometurón más clorimurón, pones un clorimurón, pones un mesulfurón, bueno, todo eso va eliminando los nacimientos, pero tiene mucha susceptibilidad a cualquier herbicida. Hola, bueno, ¿Qué hace, Marco? una pregunta que va a ser igual que la anterior. El disco en cabecera en la zona es bastante común, una herramienta válida. Algunos problemas que tenemos a veces con los trigos que en la zona no son, hablando de la zona de las varillas, que no son muy buenos, quedan un poco abiertos. Cosechamos y ya tenemos gonfrena y borreria adentro. ¿Qué otra alternativa? ¿Solamente tenemos que ir al doble golpe? ¿Cómo lo ves? Un poquito. Sí, lo que pasa es que tienen mucha tolerancia. Digamos, si yo tengo un problema, estamos hablando de problemas, si yo tengo un problema de gonfrena o de borreria, para mí el doble golpe tiene que ir sí o sí. Si yo quiero arrancar en mi siembra limpio, ¿no? Si yo quiero arrancar mi siembra limpio, tengo que ir sí o sí. Nosotros en todos los ensayos probamos, cuando hacemos todos los tratamientos, le hacemos el doble golpe a la mitad de la parcela, por supuesto, no a toda la parcela. Y uno ve la diferencia entre lo aplicado y no lo aplicado con el doble golpe y realmente es muy grande, es muy grande. Entonces yo aconsejo hacer el doble golpe. Incluso nosotros hemos hecho, hace un tiempito hemos hecho ensayos para amaranthus y en una de las pasadas, me acuerdo, aplicamos, si no me equivoco, era 1,2 litros de fomesafena, una gonfrena que tenía 5 o 6 hojas y no se enteró. O sea, la tolerancia a cualquier herbicida es alta, digamos. Entonces, bueno, después lo que por ahí me faltó también comentarle, el tema del doble golpe. Nosotros hemos evaluado las distintas alternativas y realmente funcionan más o menos todas bien, digamos, dependiendo del tamaño y esas cosas.
Gustavo, acá. Disculpa, te hago una consulta. Sí. Yo produzco en el Chaco, en el NEA. Y nosotros tenemos el problema que terminamos sembrando fines de diciembre, enero. Y hasta esa fecha tenés, no sé, 10 camas de borreria, porque tenés borreria que está recién nacida hasta borreria florecida y semillada. La verdad se ha tornado incontrolable o incontrolable económicamente, porque hasta llegar a enero con semejante cantidad de camadas es imposible. Sí, lo que pasa es que, no, a ver, la primera o la segunda camada la podés, si son camadas de nacimiento te estoy hablando, la podés eliminar con desecante, pero después sí o sí tenés que ir con residuales. O sea, no podés escaparle al uso de residuales y desecantes en estas malezas. Es imposible querer controlar esta maleza con glifosato y algún hormonal. Pónganle el hormonal que quieran porque nosotros lo hemos probado. Picloran, 2,4-D, dicamba, solos, en mezcla. ¿No? Y la tolerancia es muy, muy alta. O sea que, por supuesto, según cómo yo tenga, digamos, armada o planificado mi siembra, y tendré que ir haciendo esa distribución de los desecantes con los residuales. Pero no te queda, no hay, digamos, no hay otro manejo más allá del manejo que es lo que yo recomendaría más, pero por supuesto eso a lo mejor en algunas zonas lo puedo hacer y en otras no, que es generarle cobertura al suelo. Ustedes vieron ahí en el trabajo cómo Gonfrena nace entre tanta temperatura y tanta temperatura, la alternancia de temperatura. Entonces, si yo le doy menos alternancia de temperatura, puedo controlar camadas. Lo que pasa es que nosotros muchas veces, no solo para esta maleza, sino para estas, muchas veces pensamos en el manejo con soja, solamente con soja, y es un problema manejar estas malezas solamente con soja. Porque no, sí. No, lo que pasa es que girasol no te genera cobertura. Las gramíneas invernales o sorgo o maíz, todo lo que genere cobertura, que baje la temperatura, que baje la luz, que baje la alternancia, es lo único que queda. También soy del Chaco y está incontrolable borreria, sobre todo, pero hemos tenido muy buenos resultados con aplicaciones de hormonales antes de la cosecha de maíz. Tenemos mejores condiciones y hemos hecho hormonales antes de la cosecha de maíz y tenemos buenos resultados con mezcla de hormonales o con 2,4-D solo. Para borreria sobre todo. No sé si tenés experiencia o algo para comentar sobre eso. Antes de cosecha de maíz no tengo experiencia. Si hay alguno que tiene experiencia, que la comparta, por supuesto, ¿no? Más allá de... Sí, hola. Yo tengo experiencia en controles tardíos, llamémosle febrero, que con una dosis buena de glifosato se controla. Y lo he consultado con gente del INTA de Villa Mercedes y dice que de febrero, marzo se vuelven mucho más susceptibles al glifosato. ¿Pero con qué dosis? Y dosis de 3-4 litros de glifo común. Sí, yo, digamos, para que se dé una idea, la Gonfrena, nosotros en un ensayo pusimos hasta 12 litros de glifosato al 66%. No, estoy hablando de borreria. Yo. No, está bien, pero, digamos, borreria es más tolerante todavía, digamos. Pero en un momento de su ciclo es muy susceptible. Eso es lo que sí. Yo averigüé. No, la verdad, está bueno el dato, no lo tengo. Yo, digamos, nosotros hicimos una escala de dosis para Gonfrena y nos dio hasta 12 litros con controles de 50%. ¿Pero en qué época?
No, en septiembre, cuando Claro. están los rebrotes. Yo digamos. estoy hablando de después de fin de enero, febrero, marzo. Bueno, buen dato para... Pasó lo mismo, se aplicó 2,5 litros de full y no le pasó nada, y después fue 4 litros de glifo con aceite, tarde, como dice el señor, en febrero ya, y la mató. O no sé si le terminó el ciclo, o lo ahogó la soja, o como dice él, baja la tolerancia, pero algo pasó que lo mismo que antes no había funcionado, le pegó una paliza bárbara. Sí, no, lo que por ahí uno hace con la aplicación de los herbicidas y con la aplicación de desecante es ir consumiendo la posibilidad de rebrote que tenga esa gonfrena o esa borreria, pero la verdad que yo con aplicaciones nosotros usamos de base 2,5 litros de glifosato al 66%, de base, digamos. La verdad que no, sinceramente me sorprende, pero está bueno el dato porque no lo tenemos y yo no aplicaría nunca con glifosato solo, digamos, ¿no? Pero bueno, pero está bueno para desarrollarlo eso. Sí, acá una pregunta. Quisiera saber si ustedes tienen un umbral mínimo de alerta ante la aparición de borregia en los lotes. ¿Cuál sería el stand, la densidad mínima peligrosa? Y en el caso del doble golpe, ¿cuál fue la mejor composición de ese doble golpe para el control? De borregia, fundamentalmente. Pero, ¿en qué caso lo que es el alerta de qué es? Sí, yo estoy en la zona sur de San Luis. Sí. Y hay lotes que ha empezado a aparecer algunas plantas de borregia. Quería saber si ustedes tienen evaluado cuáles serían los umbrales mínimos peligrosos para comenzar los controles fuertes. No, yo le aconsejaría que si le están ingresando las borregias, la saque con la asada o con la pala, digamos. Pero no hay no conozco un umbral, digamos, de malezas, pero sí le aconsejaría eso, digamos, que si puede, o como comentaba Marcos, si empieza a aparecer por las cabeceras y es impracticable por ahí aplicar un herbicida, bueno, hacer una acción mecánica también está bueno, pero si no, si yo tengo pocas plantas, la saco, digamos. Y la segunda pregunta, Y en del el doble caso... golpe, ¿cuál fue el mejor resultado? ¿Con qué herbicida obtuvo el mejor resultado para el control de borregia? Para mí, el mejor desecante que funciona básicamente para todas las que van para doble golpe es Paraquat más diurón. Me parece que es el que mayor actividad tiene sobre la maleza. Después Paraquat, después glufosinato de amonio. HIT también funciona bien, lo que pasa es que por ahí a lo mejor necesita un tamaño de planta un poco más chico, pero dándole esas condiciones funciona bien. Pero si yo me tuviera que quedar por ahí, me quedo con el Paraquat más diurón, que es lo que mejor... Nosotros hemos ensayado desde 1 litro a 2,5 litros y realmente funciona muy bien. No es para aconsejar el litro, ¿no? Lo hemos ensayado para verlo. En el primer golpe del doble golpe mostraste varias combinaciones de glifosato con hormonales. ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál te dio mejor resultado? Y mira, la que nos gustó mucho a nosotros, esta campaña, que por ahí tenemos que seguir evaluándola, pero se destacó, digo se destacó porque las otras hace años que la venimos probando, es la que tiene como tercer herbicida lo que es percutor. La verdad que nos sorprendió porque llegó prácticamente un 80% control sin el doble golpe. Después funciona bien Imazaquin, funciona bien Metribuzin, que producen algún efecto de quemado sobre gonfrena, o sea, eso te ayuda. También funciona bien la mezcla con dicamba o piclorán. Lo que pasa es que eso depende a qué vaya tu lote, digamos, ¿no? Por supuesto, depende a qué vaya tu lote y aparte, si vos te quedás con eso, podés estar en un 70% control, no más de eso.
También Diego Ustarroz del INTA Manfredi también probó el equipo que yo le comentaba y le funcionó muy bien también. Te consulto otra cosa. Yo he tenido tratamientos, en particular con Liberty, tratamientos muy buenos y tratamientos que fue como regarla. A la borrería estamos hablando siempre. Sí, por eso yo es la escala que yo te hice, digamos. Si yo tuviera que elegir, elijo primero los otros dos. Tienen mucha más agresividad sobre la maleza. A ver, lo que te da el glufosinato, me parece a mí, y incluso yo lo propondría, es hacer un maíz, porque vos podés poner atracina, podés poner metalocloro en preemergencia, podés hacer un desecante antes, y cuando te vas al maíz, en 4 o 5 hojas, podés aplicar, si te quedó alguna, glufosinato amonio. Y si tiene un tamaño de 15 centímetros, funciona bien. A nosotros nos funcionó bien. Cuando es más grande, por ahí sí, funciona menos. Menos que los otros dos, ¿no? Pero es una herramienta que está buena para rotar, digamos, ¿no? Hay tiempo para una última pregunta. No en esa maleza. No en esa. En otras sí, pero no en esa. Yo, para terminar, digamos, quiero que quede bien claro que en estas malezas nosotros tenemos que generarle una competencia no solo inicial, sino una competencia después. O sea que tenemos que hacer rotaciones, tenemos que generar cobertura. Todo eso nos va a disminuir el stand de planta y después podemos trabajar mejor. Si yo hago soja sobre soja, en lotes que realmente hace mucho que no tienen una rotación, no la voy a poder controlar, porque los nacimientos van a estar y los rebrotes van a seguir. Hay que tratar de hacer, generar cobertura en el suelo, con un cultivo invierno, verano, exacto. Quería por ahí aclarar una cosita respecto a la labranza que parece un tabú. Yo no dudaría en usar labranza en una situación de inicio de un problema de borrego con frena, y menos pensar en umbrales. O sea, el umbral es 0, no es 1 por hectárea, 2 por hectárea o 5, es 0. Entonces, si está agregado será labranza, si está disperso será asada, o será weedseeker o weedit, digamos, será la herramienta, o un dron, cada uno, o un pájaro, que no sé, cada uno vendrá la herramienta, pero hay que sacar cada planta que queda. Entonces, mover un manchón grande como este salón no va a hacer nada en un lote de 50 hectáreas, y si usamos el criterio de umbral, dentro de 5 años vamos a tener que mover las 50. Entonces, eso también es una cosa, un mito que hay que derribar, porque no vamos a perder las 50 por un pedacito como este, nadie nos va a meter preso, pero sí después manejarlo acorde a eso. Si después esperamos otra vez a que se nos llene para volver a hacer algo, no. Digamos, hay la herramienta, Eduardo la mostró, hay residuales que funcionan bien, y rotar cultivos y todo lo que ya sabemos y bien mencionó Eduardo. Así que un poco ese sería el concepto, porque si no parece que hay cosas que no se pueden nombrar y nos estamos perdiendo de parte del manejo por una cuestión de doctrina. Bueno, para finalizar, una cosita de Assassin que bien mencionó Eduardo, por las dudas, si alguno quiere participar, hay una urna, hay un pequeño stand de Assassin antes de las puertas de vidrio que pasan al hall. A mano izquierda hay una urna, y todos los días se sortea una entrada. Así que si quieren participar del sorteo de este congreso, pueden hacerlo ahí. Bueno, muchas gracias por haber participado. Y Eduardo.